Y pues bueno, vamos a empezar con algunos datos duros. No quise empezar directo con las estrategias porque es súper importante que podamos ver el panorama. ¿Qué panorama tenemos actualmente en México en cuanto al tema de capacitación? Y aquí en un estudio que se hizo por parte de la plataforma de The Grid y que también se publicó en El Economista, nos comparten que el 56% de los mexicanos afirma que la capacitación disminuyó durante la pandemia, lo cual no nos sorprende porque finalmente hubo mucho miedo, hubo mucha precaución por parte de las empresas de revisar primero qué era lo que estaba pasando, de poder atender y priorizar la salud dentro de sus empresas con sus colaboradores. Pero ¿qué sucede cuando hay una disminución en la capacitación? Bueno, nos damos cuenta que disminuye también la productividad y esto se confirma a través de este estudio realizado donde el 41% pues confirma que carece de las competencias adecuadas para poder desarrollar sus actividades o las acciones que tiene encomendadas, ¿no?, dentro de su puesto. El 22% asegura que también se ve mermada la calidad de su trabajo. Es decir, están desarrollando sus actividades, sin embargo, pues no se están desarrollando al 100% o la calidad con el que está saliendo el producto o con lo que se está entregando el servicio, pues no es la excelencia, ¿no?, de la que está esperando la empresa. Y pues eso nos puede traer otras consecuencias. Y el 46% opina que es probable que cambie de empleo ante la falta de oportunidades que tiene de entrenarse, y no nada más de entrenarse, sino también de poder tener algún tipo de programa de crecimiento, de desarrollo al interior de la empresa, dentro de su mismo departamento, o por qué no, pues dentro de las mismas funciones, ¿no? El tener a lo mejor un poquito más de responsabilidades. ¿Qué sucede entonces? Es necesario desarrollar nuevas competencias, ¿sí? Esto nos está indicando que es necesario que desarrollemos nuevas competencias para nuestro equipo, ¿sí? Para que ellos realmente desarrollen las actividades acorde, no nada más a lo que se requiere o a lo que su perfil de puestos dice, sino también que puedan tener un terminado de calidad y cumpla con los objetivos que tiene la organización. Pero ¿cuáles son esas competencias que yo necesito, que yo requiero desarrollar en mi equipo? Y eso es súper importante porque a veces tendemos a suponer que cierta área requiere cierto tipo de competencias. Eh, si lo hacemos de la manera adecuada, bueno, pues revisamos el perfil de puestos, qué es lo que nos dice la descripción, corroboramos directamente con sus supervisores, con los líderes, revisamos o cotejamos con algunos procesos, ¿sí?, que ya están establecidos en la empresa. Pero ¿qué sucede cuando a lo mejor nos hace falta alguno de estos elementos? ¿Cómo definimos cuáles son esas competencias o esas habilidades que yo necesito desarrollar en mi equipo de trabajo? Y obviamente por área de trabajo también, porque todos aquí no me van a dejar mentir y yo sé que a lo mejor coinciden conmigo en el sentido de que para cada una de las áreas o para cada uno de los departamentos, incluso para cada puesto, pues esas competencias que yo debo de desarrollar son distintas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas competencias o habilidades que necesitamos desarrollar? Y súper importante, porque tal vez podemos pensar, yo ya he venido desarrollando o capacitando a mi equipo. Yo incluso en pandemia continuamos capacitándolos. La empresa no disminuyó, ¿sí?, el presupuesto en cuanto a este tema. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que para el cierre del 2020, el 46% de los colaboradores opinan que sus competencias laborales básicas van a quedar obsoletas. Es decir, que la tendencia o lo que viene o el desarrollo o el crecimiento o los cambios que se están dando al interior de la empresa para lo que ellos son capaces de realizar en 5 años ya no van a servir o ya no van a serles útiles para poder continuar desarrollando esas mismas actividades o las nuevas actividades que se le pueden asignar.
¿Qué sucede también? Bueno, que de ese 46%, el 46% percibe que esta fecha de caducidad disminuye a 3 años. Permítame un segundito, por favor. Ay, ya, una disculpa. Entró una hormiguita a la garganta, pero ya estamos bien. Bueno, entonces, lejos de aumentar el tiempo, ¿sí? En el cual nuestros colaboradores, las competencias con las que cuentan en este momento, les van a ser útiles, bueno, va a reducirse el tiempo. En 3 años, ese estudio se realizó a finales del 2020, entre julio y agosto del 2020. Bueno, significa que para el 2023, las competencias con las que cuentan nuestros colaboradores necesitan cambiar, necesitan adquirir nuevas competencias, desarrollar o fortalecer otras competencias, ojo, que nos ayuden a cumplir los objetivos de nuestra organización. ¿De acuerdo? Y ya cada uno de ustedes debe de conocer cuáles son esos objetivos o hacia dónde está encaminada la empresa para yo ir preparando a mi equipo o preparándome para que no me tome de sorpresa, ¿no? En 1 año o en 2 años. ¿Qué sucede? Bueno, que también hablando de nuestra descripción de puestos, el 61% de esas personas que con base a las funciones que debe de realizar, yo hago una evaluación, ¿sí? de el desempeño de mis colaboradores, lo realizamos, tenemos esos resultados, pero yo no le doy el feedback a mi equipo, ¿sí? No me acerco para comentarle o para darle esta retroalimentación respecto a qué es lo que está surgiendo de esa evaluación, cuáles son esas áreas de oportunidad y qué requerimos o qué requiere esa persona continuar desarrollando, fortaleciendo o adquirir para que lleve a cabo de manera adecuada sus actividades. Y pues respecto a la descripción de puestos, el 40% de los empleados que fueron entrevistados o encuestados nos dicen que realizan más tareas de lo que de lo de su perfil de puestos dice, ¿no? Que lo que su perfil de puestos especifica. Si es que lo conocen, ahora la pregunta también es, ¿qué porcentaje de nuestro equipo de trabajo conoce esa descripción de puestos, sabe cuáles son esas actividades que deben desarrollar y tiene también conocimiento respecto a las competencias y habilidades que esa persona necesita fortalecer para llevar a cabo de una manera adecuada y exitosa sus obligaciones? ¿Sale? Entonces, todo esto se evaluó en esta investigación que nos comparte esta plataforma. Y pues eso nos lleva también a no dejar de lado la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y más con las nuevas normas, ¿no? Que ya sabemos que tenemos vigentes y las cuales también debemos de cumplir. ¿Qué sucede cuando yo no desarrollo a mi equipo, cuando yo no estoy atento a esas competencias que son requeridas o las que puede requerir en un futuro cercano por los cambios que está viviendo la empresa? Bueno, que el 55% afirma que esta carencia de competencias hace nuestro trabajo más estresante, ¿ok? Y el 38% refiere que tiene un impacto negativo en nuestra salud mental. Entonces, quise empezar por este panorama para que conozcamos cuál es el impacto que puede tener nuestro plan de capacitación, la forma en cómo nosotros lo estructuramos y también cómo es que alimentamos y decidimos incluir o no un tema de capacitación dentro de todo nuestro programa. Y partiendo de ello, bueno, pues vamos a continuar o vamos a empezar con las estrategias que nosotros podemos implementar o podemos definir para diseñar nuestro plan de capacitación que en realidad nos ayude a cubrir
pues, las necesidades que se requieren al interior de la empresa. Y yo quise llamarle las dividí en 3 fases. Fase 1, primero es súper importante comprender. ¿Qué es lo que yo requiero comprender? Requiero comprender lo que quiero capacitar, ¿de acuerdo? Necesito comprender cuáles son esas habilidades, esas competencias que requieren las áreas antes de decidir qué tema incluyo o qué tema no incluyo dentro de este programa del 2022. Entonces, comencemos por comprender y probablemente ya muchos aquí ubican súper bien y conocen cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia. Sin embargo, no lo quise dejar en su posición y pues vamos a empezar desde cero. Reconozcamos que todos nuestros colaboradores y todo individuo es capaz, ¿sí? Tiene la capacidad o el potencial de poder aprender algo. Y es aquí donde empezamos a trazar nuestro camino. ¿Qué es lo que sucede desde que nosotros empezamos a hacer esta selección de nuestro personal? ¿Qué es lo que yo mido o qué es lo que yo evalúo para decidir si le doy la oportunidad de que se integre al equipo o no? ¿De acuerdo? Una cosa es que toda la persona tenga la capacidad o el potencial de aprender algo, y otra cosa es que pueda llevarlo a desarrollar esa misma habilidad, a fortalecer la habilidad y a que pueda pasar a ser una competencia, donde una habilidad, pues es donde ya el individuo tiene la capacidad total de desarrollar una tarea o una actividad. Pongámonos en una situación donde estamos haciendo esta selección, esta contratación de personal, entrevistamos a los potenciales a ingresar y decimos, bueno, ya hicimos la aplicación de los instrumentos necesarios para hacer la selección, el filtro y demás, y vemos que tiene el potencial para que aprenda. Yo como empresa me voy a encargar o me voy a responsabilizar de lograr no nada más de que aprenda esta persona, sino de que pueda desarrollar esa tarea o esa actividad a la que su puesto está asignado, a donde yo voy a colocar a esta persona, ¿sí? Dentro de mi empresa, dentro de mi organización. Yo me encargo a través de una capacitación y desarrollo esa habilidad. Y otro paso es que yo pueda lograr que esta persona que está ingresando, que ya adquirió, desarrolló o fortaleció esta habilidad, entonces lo fortalezca con la experiencia y con conocimiento y pase de ser una habilidad a ser una competencia. ¿Por qué requeriría yo encaminar a mi equipo a que se desarrolle una competencia? Bueno, porque estamos hablando de que esta persona puede llegar a ser autónoma, esta persona puede, puede dejar de requerir supervisión, ¿sí? Y al contrario, te puede ayudar o puede contribuir a capacitar a sus compañeros, a las personas que le rodean. Incluso podríamos enfocarnos en esta persona para que en lugar de contratar a alguien nuevo que desconoce el funcionamiento interno de la empresa, bueno, a esta persona yo la puedo desarrollar para que crezca en cierta ruta, ¿no? Dentro de la empresa, dentro del mismo departamento o en áreas del mismo nivel, pero donde pueda adquirir otro tipo de habilidades, haciendo uso también de esas competencias que ya tiene establecidas y fortalecidas. Si vamos viendo entonces cuál es la importancia de nosotros poder definir qué es lo que yo quiero desarrollar en cada uno de los colaboradores en tema de capacitación. Quiero que se quede nada más en que aprenda, en que conozca, en que desarrolle la habilidad, o quiero llevarlo hasta el último nivel donde ya tenga una competencia que incluso yo pueda certificar. Y eso me va sumando, ¿sí? Va fortaleciendo mi recurso humano. De acuerdo, ¿sí? Al el Foro Económico, para el 2025, la proporción de habilidades básicas van a cambiar en un 40%, es decir, que las competencias con las que contamos en este momento
¿sí? Al interior de nuestra empresa, estas habilidades van a tener que cambiar por la misma estrategia o el mismo objetivo que tiene ya sea mi empresa, mi organización, o de manera general a nivel nacional o internacional, qué es lo que yo debo de hacer o qué debo de implementar. Y estamos hablando aquí de esta tendencia que se tiene donde ya podamos incluir máquina o la tecnología de inteligencia artificial para que se puedan desarrollar ciertas actividades en sustitución de personal humano. ¿De acuerdo? Y el 50% de todos los empleados van a necesitar volverse a capacitar. Entonces, es importante que empecemos desde ahorita a prever, ¿sí? Y a planear nuestro futuro. Estamos en el 2022, nos quedan 3 añitos, esto lo veíamos a finales del 2019 y lo veíamos muy lejano. Ya con todo esto de la pandemia, obviamente todo cambió. ¿Y cuáles son el top de estas habilidades que nos dice el World Economic Forum que deben de tener nuestro personal? Bueno, pues van desde resolución de problemas, ¿sí? La administración de su propia persona en el sentido de generar un autoaprendizaje activo o el encontrar o desarrollar estrategias de aprendizaje también de manera personal, el ser más resilientes, el ser más tolerantes al estrés, el tener mayor flexibilidad, que lo identificamos con los iconos verdes, el poder trabajar, ¿sí? El aprender a trabajar con personas en el sentido de ser líder, ¿sí? Y tener influencia ante mi equipo de trabajo. Y el resto, bueno, pues está enfocado también al uso de la tecnología. Y ya no nada más se limita al uso de la tecnología, sino también a poder monitorear y controlar esta tecnología e incluso diseñar y programar nuevas plataformas o nuevos sistemas que nos ayuden a optimizar tanto los recursos como las acciones que se llevan a cabo al interior de la empresa. La pregunta es, ¿qué porcentaje de nuestro equipo de trabajo ya está encaminado a desarrollar esas habilidades que vamos a requerir para el 2025? ¿O qué tanto voy a tener que capacitar a mi equipo de trabajo e ir incluyendo, ¿sí? Temas de capacitación, cursos, talleres y demás que estén alimentando o fortaleciendo estas habilidades que se espera debemos de tener todos? Vamos a la parte 2, a la fase 2, que es ahora sí, necesitamos identificar y analizar, ¿de acuerdo? Lo que va a requerir incluirse dentro de mi programa de capacitación. ¿Cómo lo puedo identificar y analizar? Bueno, pues las herramientas tradicionales no pasan de moda, ¿de acuerdo? Súper importante, a veces creemos que vamos a descubrir el hilo negro, que van a llegar nuevas herramientas que no conozco, que debe de haber otras alternativas de poder desarrollar nuestro programa de capacitación. Y déjenme decirles que estas herramientas que venimos utilizando hasta el momento, las podemos seguir utilizando y son requeridas. Lo que necesitamos cambiar es qué uso le damos, ¿de acuerdo? Si es que las usamos, y qué análisis hacemos de ellas. Es decir, esa información que nos arroja, ¿qué hacemos? ¿La tomamos en cuenta? ¿La utilizamos? ¿Es nuestra guía? ¿O de qué manera esta información que nos arroja o que nosotros vamos teniendo al aplicar diferentes herramientas, utilizamos nuestro modo creativo, innovador, para poder darle un nuevo enfoque? ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ello, ¿sigue siendo útil una detección de necesidades de capacitación, Perla? Sí, sigue siendo útil. Si todos aquí ya hacemos una detección de necesidades de capacitación, bueno, pues ya sabemos cuál es el resultado y sabemos que finalmente esto nos va a ayudar a poder definir mi plan y programa de capacitación.
donde esté encaminado a que mi colaborador o a que mis compañeros de trabajo fortalezcan conocimiento, habilidades y actitudes. Y aquí entramos en otra cuestionante y hay que confirmar que lo consideremos al momento de desarrollar nuestro plan de capacitación. ¿Qué es lo que yo quiero que el participante o el colaborador adquiera con esta capacitación, con esta sesión, con esta reunión? Quiero que quede nada más en conocimiento, quiero que desarrolle una habilidad, quiero que cambie una actitud, ¿qué es lo que deseo hacer? Y cada uno de esos temas que yo voy incluyendo o que yo voy detectando en al aplicar este instrumento, ¿sí? De necesidades de capacitación, donde yo voy percibiendo cada área, qué es lo que requiere, o cada individuo, qué es lo que requiere, bueno, yo lo voy a ir marcando dentro de cada tema de capacitación que yo voy a incluir en mi programa. Pero es súper importante que sí realice una detección de necesidades de capacitación y no nada más que suponga, como empezamos, o que yo crea que es necesario o que me limite en cuanto a esta detección de necesidades, porque ¿qué es lo que sucede también? Que a veces nada más sondeo a los gerentes o sondeo a los directores, ¿de acuerdo? O me voy con el director general o me baso en lo que ya se revisó o ya se atendió o lo que hizo falta el año pasado y nada más le doy continuidad. O me baso nada más en lo que por norma me están pidiendo y lo que me pueden venir a auditar y dejo al lado el resto de las habilidades y competencias que se requieren para ciertos puestos en específico. Y súper importante, en este desarrollo del programa de capacitación necesitamos asegurarnos que estén alineados a cumplir los objetivos de nuestra empresa, porque eso también es una de las faltas muy recurrentes donde eh, no sé cuáles son los objetivos de la empresa. Sabemos que año con año se van estableciendo, pero no están por escrito, ¿de acuerdo? Y aquí pues viene otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen a la mano ya los objetivos que busca conseguir o alcanzar su organización para este 2022? Y me gustaría a lo mejor que nos compartieran a través del chat quién ya cuenta con sus objetivos del 2022, porque desde ahí empezamos a tener obstáculos en el área de capacitación o cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro programa. A veces me dicen, Perla, es que sí los comentamos, tuvimos una reunión y se comentaron cuáles eran esos objetivos de para alcanzar este 2022, qué resultados queríamos lograr. ¿Y están por escritos? No, no están por escritos. ¿Y quién los conoce? ¿Cómo te aseguras que tu mente los va a recordar tal cual en 3 meses, en 6 meses, cuando tú vuelvas a revisar tu plan de capacitación y quieras medir el resultado que estás teniendo, el avance, que esté impactando o que esté contribuyendo a cumplir esos objetivos? ¿Cómo lo corroboras? Entonces, si no están los objetivos generales por escrito, bueno, es una buena práctica que es necesario que comencemos a implementar a la brevedad, ¿de acuerdo? Y súper importante, no nada más se concilian los objetivos generales, sino también las necesidades propias de cada departamento. Y reviso también las demandas individuales de cada uno de los integrantes de esa área. De tal manera que ya con toda la información a la mano, entonces sí puedo tener la información indispensable para que yo pueda desarrollar mi plan de capacitación. De lo contrario, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, que sí se va a desarrollar el equipo, sí se va a capacitar porque tú vas a tener tu programa de capacitación bien estructurado. Sin embargo, pues al final del año, si no tuvo un impacto en los objetivos generales, bueno, podríamos darnos una idea del por qué. O si no se cubrieron esas necesidades por departamento, vamos a comprender por qué. O si hay un impacto en cada uno de los integrantes del equipo,
puede ser por este motivo, porque nunca nos sentamos a revisar cuáles eran los objetivos en particular y tratar de conciliarlo con nuestro programa. Ay, me disculpan aquí. Listo. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar, ¿sí? O puedo realizar esta detección de necesidades de capacitación? Y súper importante, tenemos por un lado que hay diferentes instrumentos para medir las habilidades, que es lo que nos va a ayudar también a definir qué tipo de capacitación le brindamos a nuestro equipo a través de instrumentos como el DIS, ¿sí? Que aquí tengo mis anotaciones, que nos ayudan a determinar o evaluar la capacidad de decisión, interacción, serenidad y cumplimiento, ¿sí? De nuestros colaboradores. Al centro de desarrollo, es decir, yo evaluar literal al lado de la persona qué es lo que está haciendo, qué es lo que requiere y qué es lo que le hace falta aprender. Podemos aplicar también algún diagnóstico de la personalidad y al final de la presentación les vamos a compartir ahí un sitio donde tú puedes hacer la evaluación de manera gratuita. Te lleva alrededor de 12 minutos y te arrojan un panorama general de la personalidad que tienes y también esas habilidades que tú necesitas desarrollar. El sistema de evaluación 360, que yo imagino ya todos aquí lo conocemos, y algo un poco más sencillo, pero no menos efectivo, la rueda de competencias de Meyer. Y por el lado de las competencias laborales, tenemos también que existen las certificaciones de competencias laborales ante el conocer. Si yo no quiero certificar ahorita, en este momento, a mi equipo de trabajo, bueno, yo me puedo basar en esos estándares que ya están diseñados para revisar cuáles son esas competencias que necesita esa actividad en particular y que se lleva a cabo al interior de mi empresa. Y me puede servir también de guía para que esa yo las coteje con lo que tiene mi perfil de puestos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Alguien creo que encendió el micrófono. Muy bien, muchas gracias. Hay que asegurarnos entonces que nuestra detección de necesidades resuelva 3 preguntas súper esenciales. ¿Cómo es que estoy capacitando en este momento? Sí, ya te contestaste esa pregunta. ¿Cómo capacito? ¿Cuáles son las prácticas más comunes? ¿Es presencial? ¿Es a distancia? ¿Son talleres cortos? ¿Cuál es la duración por medio? Etcétera. ¿En quién enfoco mis capacitaciones? ¿Cuáles son esas áreas a las que recurrentemente estamos capacitando y cuáles son esas áreas que olvidamos? Sin querer queriendo, los olvidamos y los dejamos hasta el final o podríamos terminar el año sin atenderlos. Entonces, súper importante darle respuesta a esta pregunta. ¿Y qué capacitaciones yo debería de impartir? Esta detección de necesidades que realicemos, la información que yo obtenga me debe dar para poder responder estas 3 preguntas. Y otro complemento que ya todos, estoy segura que todos aquí manejamos, sin embargo, a veces las olvidamos. A veces olvidamos nuestro perfil de puestos. Yo no digo que no lo tengamos, pero sí suele ser muy recurrente que no lo actualicemos constantemente. Hay que revisar cuándo fue la última actualización de mi perfil de puestos. Si necesita actualizarse, bueno, hacer este análisis, estas entrevistas con los puestos definidos que yo ya identifiqué para poder actualizarlo y entonces sí asegurarme que la capacitación que yo estoy programando va acorde a que la persona pueda desarrollar sus actividades. ¿De acuerdo? Recordemos que nuestro perfil de puestos no solamente va a describir las características, las tareas y las responsabilidades que tiene cada uno de los puestos, valga la redundancia, sino también va a definir esas competencias y conocimientos que necesita tener esa persona para desarrollar sus actividades. Entonces, súper importante, hay que estarlo actualizando y asegurarnos que la persona sí realice esas actividades, que sí tenga el conocimiento necesario para desarrollarlas o para llevarlas a la acción. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo corroborar? Literal, a través de una lista de verificación de desempeño donde yo
me visito a la persona, me siento a un lado de esa persona, ahora con su sana distancia, y empiezo a través de un checklist que yo obtuve del perfil de puestos ya actualizado, a revisar que cumpla con cada una de esas actividades, que cuente con cada una de esas habilidades y competencias para poder desarrollar las acciones. Al final, si yo termino con todo palomeado, bueno, significa que estamos acorde, ¿no? Y ya yo nada más me enfocaría a poder eh, fortalecer alguna detección que haya tenido o, dependiendo del puesto, tal vez puedo enfocarme en desarrollar nuevas habilidades o nuevas competencias en mi colaborador. Aquellas que no conozca el colaborador, aquellas que no desarrolle por falta de conocimiento de que tenía que hacerlo, bueno, nos ayuda a dar una retroalimentación, o también puede suceder que sea porque desconoce cómo ejecutarlo, ¿sí? No sabe cómo hacerlo, y a pesar de que tenga ya tiempo en el puesto, ha llevado así, ¿sí? Durante todo este tiempo, y sigue sin poder cumplir con esa acción. Entonces es ahí donde yo puedo detectar cuáles son esas áreas de oportunidad, pero literal a un lado de la persona haciendo sombra y llevando ese checklist. Y me quise incluirles también el modelo de Karasek, donde mide las demandas versus la autonomía. Y si bien es cierto que mide la carga de trabajo, es decir, para definir qué tanta carga de trabajo tiene cada una de las personas en ese puesto en particular que tiene asignado, nos puede ayudar también para corroborar si yo necesito desarrollar, ¿sí? O potencializar a mi trabajador o a ese colaborador. En este modelo vemos aquí el cuadrante donde del lado izquierdo tenemos el margen de autonomía y libertad de maniobra que tiene el colaborador o que puede tener de acuerdo al perfil de puestos. Tenemos del lado derecho el margen de autonomía y libertad, ¿sí? Mayor margen y mayor autonomía. En la parte inferior tenemos qué tanta demanda psicosocial nos requiere ese puesto, y en la parte superior viene en forma positiva, ¿no? La demanda psicosocial, si está equilibrada, las actividades que yo debo de cumplir día con día o en mi puesto en general, contra esta libertad de decidir cómo lo desarrollo o qué tanta autonomía tengo para disponer de nuevas acciones, para idear o para proponer. Entonces vemos que nos podemos encontrar con personas del lado izquierdo donde tienen muy poca autonomía y libertad de maniobra y mucha demanda psicosocial en su trabajo, de acuerdo a las funciones, pues son personas que pueden estar sometidas a alta tensión, que está en el cuadrante superior izquierdo. Si me voy hacia abajo, veo que puedo tener un trabajo pasivo donde la persona no tiene autonomía y no tiene libertad de maniobra. Sin embargo, tampoco se le demanda lo suficiente, no hay suficiente demanda en cuanto a sus actividades. Del lado derecho tenemos que tiene un gran margen de autonomía ese puesto, por así mencionarlo, y mucha libertad de maniobra. Sin embargo, no se le está utilizando, no se le está requiriendo para que desarrolle nuevas actividades. ¿Qué está pasando con esas personas que a lo mejor tienen la capacidad, tienen el conocimiento, pero dicen que a lo mejor tienen mucho tiempo libre, ¿sí? O ya terminé con las actividades que tenía asignadas, o está muy holgado. Entonces es ahí donde nos permite, no necesariamente es aumentar la carga de trabajo, sino a lo mejor redefinir ese puesto, ¿de acuerdo? O revisar qué otras funciones puede desarrollar, ya sea en complemento con otra área, y en colaboración, o asignarle algún proyecto donde pueda explotar esas competencias y esas habilidades que tiene, a la vez de que ya tiene la autonomía y la libertad porque su puesto así está definido. ¿Cuál es nuestro ideal? Bueno, nuestro ideal será aquel puesto de trabajo donde tenga un margen de autonomía y libertad suficiente y que haya una demanda constante a través de su trabajo, a través de esas actividades que desarrolla. Espero que les pueda ser de utilidad.
este modelo. Igual después les vamos a compartir la presentación para que la puedan tener de repaso o de apoyo. Y por último, la fase 3, que nos va a permitir evaluar y crear. Ahora sí, ya tenemos las bases para poder desarrollar nuestro plan de capacitación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que requiero? ¿Qué estrategias puedo seguir? Súper importante empezar por el principio. Hay que tener en cuenta que los elementos esenciales que debe de contener todo plan de capacitación, de entrada debe de ser el establecimiento de objetivos. Ese objetivo general y esos objetivos específicos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr al cierre del 2022? ¿Sí? Cuando yo evalúe los resultados de este plan de capacitación, ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente cumplí? Y no basta nada más con ir palomeando que cada tema se va dando, sino recordemos que vamos a evaluarlo o compararlo con los objetivos que está persiguiendo la empresa, el departamento o ese individuo en particular. Hay que formular nuestro programa de adiestramiento con base a este análisis que realicemos de la información que obtuvimos en la detección de necesidades de capacitación, en la evaluación del desempeño o al revisar nuestro perfil de puestos. Necesitamos elaborar los cursos, va a ser una capacitación interna, va a ser una capacitación externa, cuál va a ser la modalidad en la que se va a desarrollar, calendarizar esas actividades y el horario, la duración que esperamos que tenga cada uno de esos cursos, evaluar cuáles son los recursos con los que yo cuento, que va de la mano, ¿no? Si yo tengo capacitaciones internos o es necesario que pueda apoyarme de algún externo, si se requiere algún tipo de material en particular, si necesita ser algún curso más especializado, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, y que a veces se nos olvida, llevar un registro, evaluar cada una de esas capacitaciones, que se haya cumplido con los objetivos particulares y llevar un control también del mismo. Estos son los elementos que debería de contener nuestro plan de capacitación. Yo los invito a que si ya tienen su plan de capacitación más o menos estructurado, bueno, revisemos o cotejemos que cumple con todos estos elementos. Ahora, estamos hablando que requiero definir mis objetivos, Perla. Y aquí les comparto la metodología SMART. Tal vez alguno de ustedes ya lo conoce, pero es una guía muy didáctica para poder desarrollar nuestros objetivos y asegurarnos que estén bien planteados, porque también un área de oportunidad que solemos tener es que creemos que ya definimos nuestros objetivos, pero en realidad nuestros objetivos están quedando cortos o no están siendo claros o simplemente no los estamos definiendo de la manera adecuada. Entonces, ¿qué nos dice la metodología SMART? Que debe de cumplir con cada una de estas especificaciones. Primero que nada, debemos de dar respuesta a qué es lo que queremos lograr o nuestro objetivo debe de ser específico, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es lo que yo quiero lograr? ¿Cuánto es lo que yo quiero obtener de resultado con este curso, con este taller, con esta capacitación? Debo de asegurarme que este objetivo que yo esté definiendo, pues en realidad sea alcanzable. ¿Cómo es que lo voy a lograr? Ejemplo, yo quiero que el personal de operación pueda crear un plan de capacitación, ¿sí? Es ahí donde podemos dar respuesta a cada una de estas preguntas y van a decir, a ver, Perla, ¿cómo el personal de operación va a desarrollar un plan de capacitación si no cuenta con el conocimiento, si no tiene experiencia, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el darme una pregunta o el cuestionarme cómo es que yo lo voy a alcanzar me va a ayudar a dar claridad respecto a si puedo alcanzar ese objetivo o necesito darle una reestructura. Lo mismo con la R, ¿con quién? ¿No? ¿Con qué lo voy a alcanzar? Y por último, ponerle fechas, ponerle tiempo. Suena muy fácil, muy sencillo, sin embargo, sí, a veces se nos pasa dar respuesta a alguna de esas preguntas y es cuando al final, pues no podemos medir con certeza los resultados de ese plan de capacitación que nosotros definimos. Súper importante, hay que definir cuál va a ser el dominio de aprendizaje, ¿de acuerdo? Del colaborador. Va a adquirir solamente conocimiento, necesito que lo aprenda, necesito que se aprenda un procedimiento, que se aprenda unos pasos, ¿sí? De memoria, que lo pueda recitar, o lo voy a llevar a que lo ejecute también.
O en este curso, a lo mejor la fase 1 es el conocimiento y la fase 2 va a ser lo psicomotriz, porque ya en operación lo va a desarrollar. O al contrario, necesito que sea efectiva exclusivamente. Y en el tema efectivo, bueno, estamos hablando de que exprese sentimientos, actitudes, emociones o en términos de valores también. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con cada uno de los temas de capacitación? Y sería muy interesante que lo podamos ir clasificando acorde a estos dominios de aprendizaje que deseo cumplir o desarrollar en mi equipo de trabajo. Otra herramienta que les comparto, que espero que les sea de utilidad, para quien ya la conoce, bueno, pues ya debe de saber cómo funciona. Para quien a lo mejor no tiene mucha familiaridad con la misma, son los verbos con base a la taxonomía de Bloom. ¿Qué nos dice Bloom? Que el aprendizaje se va a dar en diferentes fases o diferentes niveles y va de menos a más. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de ello, vemos del lado izquierdo que la fase 1 en rojo es lograr que mi colaborador recuerde cierta información. Y de ahí voy a ir escalando con cada una de las capacitaciones, con la información que yo le voy brindando, para que después comprenda la información, la aplique, lo analice, lo evalúe y finalmente pueda crear algo nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que eh, pudiéramos creer que la capacitación no funcionó, pero en realidad no es que haya funcionado. Hay que revisar cuál era el objetivo de esa capacitación. Si a lo mejor dentro del objetivo de la capacitación era que el participante comprenda, ¿sí?, la importancia de las medidas de seguridad al interior de la empresa, bueno, pues sí las va a comprender. Y aquí está en naranja. ¿Qué va a suceder? Que esa persona puede clasificar, puede identificar, puede explicar, pero no significa que pueda aplicar esas medidas de seguridad. O no significa que vaya a poder evaluar esas medidas de seguridad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, es súper importante corroborar que cada uno de los cursos, no basta con ponerle el nombre, ¿sí?, al curso. Hay que corroborar que pueda cumplir esa expectativa que yo tengo o que pueda cumplir con lo que se requiere de acuerdo a los objetivos que ya están establecidos en mi empresa o en mi organización. ¿De acuerdo? Y aquí les va diciendo cuáles son los verbos que deberían de incluir ustedes al momento de desarrollar el objetivo, ¿sí?, de esos cursos o del plan de capacitación en general. Recordemos que la última fase del aprendizaje es que los colaboradores o el equipo pueda crear algo nuevo. Y dentro de crear, bueno, es lo que ustedes van a realizar con su plan de capacitación, porque ustedes van a diseñar su plan de capacitación para este 2022. Yo les comparto también que es muy interesante el poder tener un mapa de riesgos de los temas de capacitación, porque ¿con qué nos enfrentamos a veces? Ya tengo toda la necesidad, pero tengo una lista enorme, ¿sí?, de capacitaciones que debo de dar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿A quién capacito primero? ¿A quién capacito después? ¿A quién dejo hasta el final? ¿Cómo voy sorteando estos temas? Y a través del mapa de riesgos nos puede ayudar a tener una guía y a priorizar esos temas de capacitación. En el mapa de riesgos, sí sabemos que se miden el nivel de riesgo al interior de una empresa, sin embargo, puede sernos útil también en tema de capacitación. ¿Por qué? Porque yo me puedo preguntar, ok, a ver, el tema de habilidades de comunicación, ¿qué tanto impacto puede tener en mi equipo de trabajo si yo no doy ese tema de capacitación en los primeros 3 meses? O si yo lo dejo hasta el final. Y es aquí donde yo me voy preguntando, bueno, el impacto, pues es insignificante porque ellos de todas maneras se comunican, aunque no es una comunicación efectiva o a lo mejor una comunicación asertiva, es insignificante. Es insignificante el impacto que pueda tener o las consecuencias o la afectación en los resultados de la empresa. Ok, perfecto.
¿Qué tan probable es que esa falta de capacitación en el tema de habilidades de comunicación genere, ¿sí?, un problema en la empresa? Y ya, es muy poco probable. Es posible que sí genere porque aunque se comunican, está habiendo problemas entre el departamento A y el departamento B y aunque es insignificante al cumplimiento de los objetivos de la empresa en general, es posible que sigan estas riñas y esto vaya creciendo. Bueno, entonces yo lo voy palomeando, lo voy ubicando en cada uno de esas celdas. Si se fijan, lo rojo nos indica que tiene un impacto mayor, que es catastrófico, que no puede esperar, que es necesario que eso lo atiendas a la de ya, porque si no, las consecuencias pueden ser invaluables, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que se presente ese riesgo o ese resultado por falta de capacitación puede ser moderado o puede ser muy consistente. Entonces, eso te permite ir permeando, dependiendo de dónde vayas ubicando cada tema, para irle dando prioridad, para ir calendarizándolo. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues la calendarización, que es súper importante, donde no solamente especifico el tema de capacitación, es necesario que nosotros tengamos una sábana donde visualmente podamos detectar cuál es el puesto de trabajo que se va a capacitar, que tiene esa persona, cuál es esa necesidad formativa que nos regresamos si es cognitiva, si es psicomotriz, si es afectiva, si va a ser una mezcla de las tres, cuál es el nombre de ese curso, quién es el que lo va a capacitar, va a ser interno, va a ser externo, cuál es la fecha prevista, no significa que sea la que se va a desarrollar en este momento, es decir, que la debo de cumplir, pero sí yo puedo contemplar o puedo ir programando, obviamente con esta flexibilidad de que se puede modificar. Y por último, pues yo ya voy llenando o alimentando conforme se van desarrollando las capacitaciones. Pongo la fecha efectiva de la realización, los asistentes, la duración de esa capacitación y la evaluación de la capacitación. Y también nos puede servir de apoyo el diagrama de Gantt, donde literal vamos a ir midiendo el avance de nuestra capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, súper importante tener estos apoyos. Y por último, pues no olvidemos medir los resultados. Cualquiera de estos indicadores nos puede ser de gran utilidad. ¿Sí? El retorno de la inversión de la capacitación para asegurarnos en los casos donde a lo mejor estoy contratando a algún externo, pues que en realidad está siendo rentable y redituable el que vengan y nos capaciten, el nivel de desempeño o rendimiento de la capacitación, y cualquiera de estos indicadores nos puede dar una idea del impacto que está teniendo nuestra capacitación. Pero ¿qué sucede? Que a veces olvidamos hacer el comparativo. Yo los invito a que podamos cerrar el 2021 con la información anual de cada uno de estos indicadores y hagamos el comparativo con el 2022 para en realidad conocer si nuestro plan de capacitación tuvo el impacto que nosotros requeríamos. Y obviamente no esperar a que cierre el año para medir los resultados. Esto se puede hacer de manera mensual, trimestral o semestral, dependiendo lo vaya requiriendo cada una de sus organizaciones. Y por último, súper importantísimo, la regla 70-20-10. ¿Sí? ¿Cuál es esa regla? Bueno, que el 70% de la capacitación o desarrollo de los trabajadores debe de ser al interior de la empresa. Nosotros necesitamos proveerle ese 70% de conocimiento, de desarrollo de habilidades, de competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea a través de capacitaciones internas o capacitaciones externas, pero que el centro de trabajo lo pueda proveer. El 20% sería a través de mi jefe o a través de mi líder, donde me va evaluando y va revisando o me va dando esta mentoría de cómo ir mejorando mis actividades. Y por último, el 10% es el que le damos la responsabilidad al colaborador, donde el colaborador puede tomar un curso por fuera, un diplomado, un taller, un posgrado, ¿de acuerdo? Para complementar lo que ya está recibiendo al interior de su centro de trabajo. Y lo nuevo
¿de acuerdo? Que no hay que dejarlo de lado, el reskilling o el upskilling. El reskilling donde nos dice que es un reciclaje profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, donde yo me voy a enfocar en formar a un empleado para que pueda adaptarse a un nuevo puesto en la empresa, ¿de acuerdo? Capacito y desarrollo a tal nivel que ahora esta persona me puede ser funcional en otro puesto. Y el upskilling, donde yo enseño a un trabajador nuevas competencias, que es de lo que estamos hablando al inicio del webinar, para que pueda optimizar su desempeño. Y tengamos presente que dependiendo de esa habilidad que se va a desarrollar en nuestro equipo de trabajo, pues bueno, puede ser también el tiempo que requiera para desarrollarla o para aprenderla. Donde estamos hablando de cultura, de marketing, ¿sí? De habilidades de comunicación con otras personas o de socialización, pues nos puede llevar de 1 a 2 meses. Pero ¿qué sucede donde yo ya necesite desarrollar o aprender a desarrollar un producto, a realizar algún tipo de manejo de información o de inteligencia artificial? Bueno, ya me está requiriendo de 2 a 3 meses y pues no, de 4 a 5 meses cuando se traten de competencias que tengan que ver con ingeniería o computación o el estar manejando otro tipo de información en la nube. Entonces, esto nos puede ayudar también a no desesperarnos, ¿sí? A no caer en el miedo de que tal vez las personas no lo están aprendiendo. Lleva un periodo de tiempo, esta curva de aprendizaje que ya nos comparte el Foro Económico Mundial, que es lo normal, ¿no? O lo habitual en el equipo de trabajo. Y bueno, pues con esto damos por concluido, ¿sí? Nuestro primer webinar del año con estrategias para poder definir nuestro programa de capacitación